Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos: Mauricio Martínez, Ángel Valencia, César Iván, Tu Sabrosa Cumbia, Miguel Alvarado, Luis Enrique Mijares, Germán Aguas, Héctor David, Gato Adri, Rubí Queda, Lord Leinax, Oscar Padilla, Shinark, Imam Martínez José, Enrique Vivaz, Pablo Gómez, Sebastián Galeano, Juan Manuel Cruz, Javi Iruchis, Alejandro Tapia, Bok Dakovic, Fabnian, Franz H., Christoph 55, Fernando Santos, Matías Bounot, Laura Carrillo, Cristian Paternina, Ronald Colmenares, Francisco Domínguez, Osvaldo Núñez, Enzo Salazar, Dave Sipet, Albert 117, Juan José Sánchez, Enrique Corona, Flores Alexis, Faldemor, Quito Caricaturas, Chris Underwater, Leo Javi, Naji Kaelum, Joel Carrillo, Yuki Nagato y Agustín Reyes. De igual manera, un gran agradecimiento a los superchats de Fernando Quirós, Fernando Márquez y Beto 16F84. Su apoyo es incondicional para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío el Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o bien hypear el video de tu elección en la nueva pestaña que aparece al lado de los comentarios de YouTube. Eso me ayudaría muchísimo. Espero que disfrutes la siguiente narración. Capítulo 14. Desde donde yo vivía en Grove, había 15 minutos en auto hasta casa de Deborah. Por una vez, no vi al sargento Doug siguiéndome, pero tal vez iba disfrazado de Klingon. En cualquier caso, había muy poco tráfico, y ni siquiera me tomé en serio la US-1. Deborah vivía en una pequeña casa de Medina, en Coral Gables, invadida de árboles brutales, algo descuidados y con un muro de roca coralina que se venía abajo. Detuve mi auto al lado del suyo, en el corto camino de entrada, y solo me había alejado 2 pasos cuando Deborah abrió la puerta de enfrente. ¿Dónde has estado?, preguntó. Bueno, fui a clase de yoga y después al centro comercial a comprar unos zapatos, contesté. La verdad era que había corrido de lo lindo. Había llegado menos de 20 minutos después de recibir la llamada, y el tono que había adoptado me estaba tocando los cojones. «Entra», dijo. Miró a su alrededor en la oscuridad y sujetó la puerta como si temiera que fuera a salir volando. «Ah, sí, Dios Todopoderosa», contesté y entré. La casita de Deborah estaba generosamente decorada al estilo moderno de No tengo vida. Su sala parecía lo que, en general, una habitación de hotel barata que hubiera estado ocupada por una banda de rock y vaciada del todo, salvo una televisión y un video. Había una silla y una mesa pequeña al lado de las puertas cristaleras que permitían el acceso al patio. Casi perdido entre una maraña de arbustos, había encontrado otra silla en algún sitio, una desvencijada silla plegable, y me la acercó. Me quedé tan conmovido por su gesto hospitalario que arriesgué vida y extremidades al sentarme en aquel trasto endeble. «¿Y bien?», dije. «¿Desde cuándo ha desaparecido?». «Mierda», respondió. «Hará unas 3 horas y media, creo». Meneó la cabeza y se derrumbó en la otra silla. «Teníamos que encontrarnos aquí y no me apareció. Fui a su hotel, pero no estaba». «Bueno, ¿es posible que se haya ido a otro sitio?», pregunté, y no me siento orgulloso, pero admito que soné algo esperanzado. Deborah negó con la cabeza. «Su billetera y las llaves seguían sobre el tocador. El tipo la tomó. Tex, hemos de encontrarlo antes». Se mordió el labio y apartó la vista. Yo no sabía muy bien qué podía hacer para encontrar a Kyle. Como ya he dicho, no es el tipo de cosas para los que tengo intuición. Y ya había hecho bastante localizando la agencia inmobiliaria. Pero como Deborah ya estaba hablando en plural, daba la impresión de que no me quedaban muchas alternativas. Los lazos familiares y todo eso. De todos modos, intenté zafarme un poco. «Lamento si parece una estupidez, Debs, pero ¿has informado de esto?». Alzó la vista con un leve gruñido. «Sí, llamé al capitán Matthews. Pareció aliviado. Me dijo que no me pusiera histérica como si fuera una vieja hipocondríaca.
Meneó la cabeza. Le pedí que emitiera una orden de búsqueda y captura y me dijo, ¿para qué? Expulsó el aliento con un silbido. ¿Para qué, maldita sea? Dexter, tuve ganas de estrangularlo, pero... Se encogió de hombros. Pero tenía razón, dije. Sí. Kyle es el único que conoce el aspecto del tipo. No sabemos qué auto conduce, cuál es su verdadero nombre, ni... Mierda. Dexter, solo sé que tiene a Kyle. Su respiración era entrecortada. De todos modos, Matthew llamó al agente de Kyle en Washington. Dijo que era lo único que podía hacer. Meneó la cabeza con aspecto desolado. Enviarán a alguien el martes por la mañana. Bien, dije esperanzado. O sea, sabemos que este tipo trabaja muy despacio, ¿no? El martes por la mañana, repitió Débora. Casi 2 días. ¿Por dónde crees que empieza, Dex? ¿Amputa primero una pierna o un brazo? ¿Se ocupa de los dos al mismo tiempo? No, dije. De uno en uno. Me dirigí una mirada penetrante. Bueno, tú preguntaste, parece lógico, ¿no? A mí no, replicó. Nada de esto me parece lógico. Débora, mira, cortar brazos y piernas no es lo que este tipo quiere hacer. Es su forma de hacerlo. Maldita sea, Dexter, habla en cristiano. Bueno, lo que quiere es destruir por completo a sus víctimas. Destrozarlas por dentro, sin posibilidad de reparación. Convertirlas en saquitos de frijoles que jamás tendrán un momento que no sea de horror demencial infinito. Mutilar extremidades y labios es su forma de... ¿Qué pasa? Dios, Dexter, dijo Débora. En su rostro se dibujó una expresión que yo no había visto desde nuestra muerte de la madre. Dio media vuelta y sus hombros empezaron a temblar. Eso me puso un poco nervioso. O sea, no siento emociones y sé que Débora las experimenta muy a menudo. Pero no era la clase de persona que las manifestaba, a menos que la irritación sea una emoción. Y ahora estaba emitiendo unos sonidos húmedos y guturales, y sabía que debería palmearle el hombro y decir tranquila, tranquila, o algo igualmente profundo y humano. Pero no podía decidirme. Era Dev, mi hermana. Sabría que estaba fingiendo y... ¿Y qué? ¿Me cortaría los brazos y las piernas? Lo peor que haría sería decirme que parara. Y volviera a ser el sargento coña vinagrado. Incluso eso sería mejor que su exhibición de ñoñería. En cualquier caso, era uno de estos momentos en que era precisa alguna reacción humana. Y como yo sabía a un prolongado estudio lo que haría un humano, lo hice. Me levanté y caminé hacia ella. Apoyé el brazo sobre su hombro, le di unas palmaditas y dije: Tranquila, Dev, tranquila, tranquila. Sonó todavía más estúpido de lo que había temido. Pero se apoyó contra mí y sorbió por la nariz, por lo cual deduzco que hice lo que era correcto. ¿De veras te puedes enamorar de alguien en una semana? Me preguntó. Creo que yo sería incapaz. Fue lo que contesté. No puedo soportarlo, Dexter, dijo. Si matan a Kyle o le convierten en... Dios, no sé qué voy a hacer. Se derrumbó de nuevo contra mí y lloró. Tranquila, tranquila, dije. Sorbió por la nariz y después se sonó con una toalla de papel que había en la mesa a su lado. Me gustaría que dejaras de decir eso, me recriminó. Bueno, lo lamento, dije. No sé qué otra cosa podría decir en este caso. Dime qué está tramando este tipo. Dime cómo encontrarlo. Me recliné en mi desvencijada sillita. Bueno, creo que no puedo, Debs. No acabo de captar lo que está haciendo. Tonterías, dijo. En serio. Mira, quiero decir, técnicamente hablando, no ha matado a nadie. Dexter, tú ya tienes más a este tipo que Kyle. Y él sabe quién es. Hemos de encontrarlo, es preciso. Se mordió el labio inferior, y tuve miedo de que se pusiera a gimotear de nuevo. Lo cual me habría dejado impotente, puesto que ya me había advertido que no podía decirle tranquila, tranquila. Al menos no otra vez. Pero se serenó como la dura hermana sargento que era, y se sonó de nuevo. Bien, lo intentaré, Debs. Puedo dar por sentado que Kyle y tú han hecho todo el trabajo básico, ¿no? ¿Han hablado con los testigos y todo lo que conlleva? Ella negó con la cabeza. No fue necesario, Kyle sabía. Cayó al darse cuenta de que había utilizado el pretérito, y después prosiguió muy decidida. Kyle sabe quién lo hizo, y sabe quién debería ser el siguiente. ¿Perdón? ¿Sabe quién era el siguiente? Débora frunció el ceño. No es así.
Kyle dijo que hay 4 tipos en Miami que están en la lista. Uno ha desaparecido. Kyle imaginó que lo habían secuestrado, pero eso nos concedía un poco de tiempo para someter a vigilancia a los otros 3. Bueno, ¿quiénes son esos 4 tipos, Deborah? De los que conoce Kyle. Ella suspiró. Kyle no me dijo sus nombres, pero que formaban parte de un comando en El Salvador, junto con Dr. Danko. Así que... Extendió las manos con aspecto impotente, una expresión nueva en ella. Y si bien le prestaba cierto encanto de niña pequeña, lo único que consiguió fue que me sintiera más extorsionado. El mundo va dando vueltas alegremente, metiéndose en los líos más horrorosos, y le toca a Dexter el apuesto a arreglarlo todo. No parecía justo. Pero ¿qué le va a hacer? Más aún, ¿qué podía hacer ahora? No se me ocurría ninguna forma de encontrar a Kyle antes de que fuera demasiado tarde. Y aunque estoy bastante seguro de que no lo dije en voz alta, Deborah reaccionó como si lo hubiera hecho. Dio una palmada sobre la mesa. Hay que encontrarlo antes de que empiece con Kyle. Antes de que empiece Dexter. Porque quiero decir, ¿puedo confiar en que Kyle solo haya perdido un brazo antes de que lleguemos o una pierna? En cualquier caso, Kyle está... Dio media vuelta sin terminar y clavó la lista en la oscuridad a través de la puerta cristalera que había junto a la mesita. Tenía razón, por supuesto. Daba la impresión de que podíamos hacer muy poca cosa para recuperar intacto a Kyle, porque con toda la suerte del mundo, hasta mi brillantísimo intelecto no podría conducirnos hasta él antes de que el trabajo empezara. Y entonces, ¿cuánto podría aguantar Kyle? Imaginaba que él había entrenado para afrontar este tipo de cosas, y sabía lo que se avecinaba. Así que... Pero espera un momento. Cerré los ojos e intenté meditar sobre ello. El Dr. Danko sabía que Kyle era un profesional. Y como ya había dicho a Deborah, el propósito era destruir a la víctima, convertirla en piezas dispersas aulladoras. Por consiguiente, abrí los ojos. Dev, dije, y me miró. Me encuentro en la rara situación de poder ofrecerte cierta esperanza. Escupe ya, contestó. Solo es una suposición, pero creo que el doctor demente mantendrá entero a Kyle un tiempo, sin trabajar en él. Frunció el ceño. ¿Y por qué iba a hacerlo? Para prolongar la agonía y para ablandarlo. Kyle sabe lo que se avecina. Está preparado para ello, pero imagina que lo deje tirado en la oscuridad, atado de modo que su imaginación se ponga a trabajar. Por eso pienso que, tal vez, añadí cuando me vino la idea, hay otra víctima antes. El tipo que ha desaparecido, de modo que Kyle le oye. Las sierras, los escalpelos, los gemidos y susurros también. Hasta lo huele. Sabe lo que se le avecina, pero ignora cuándo. Se volverá medio loco incluso antes de perder una uña. Dios mío, dijo mi hermana. ¿Esa es tu versión de esperanza? Desde luego. Nos concede más tiempo para localizarlo. Jesús, repitió. Mira, podría estar equivocado, dije. Miró por la ventana. No te equivoques, Dex, esta vez no, dijo. Meneé la cabeza. Este iba a ser un trabajo de lo más aburrido. Nada de diversión. Solo se me ocurrían 2 cosas, y ninguna era posible hasta mañana. Busqué un reloj a mi alrededor. Según el video, eran las 12. 12:12. ¿Tienes un reloj?, pregunté. Deborah frunció el ceño. ¿Para qué quieres un reloj? Pues para saber qué hora es, contesté. Creo que es el propósito habitual. ¿Qué más da, carajo? Deborah, aquí hay muy poco que hacer. Tendremos que volver a repetir toda la rutina de la que Chomsky apartó al departamento. Por suerte podremos utilizar tu placa para husmear por ahí y hacer preguntas. Pero hay que esperar hasta mañana. Mierda. Odio esperar. Tranquila, tranquila, dije. Deborah me dirigió una mirada muy amarga, pero no dijo nada. A mí tampoco me gustaba esperar, pero lo había hecho tanto en los últimos tiempos que tal vez me sería más fácil. En cualquier caso, esperamos amodorrados en nuestras sillas hasta que salió el sol. Y entonces, como en los últimos tiempos era lo que él se había puesto en plan doméstico, preparé café para los 2, de uno en uno, porque la cafetera de Deborah era uno de esos trastos de una sola taza, para gente que no espera muchas visitas y su vida no vale gran cosa. No había nada en la nevera que fuera ni remotamente comestible, a menos que fueras un perro salvaje. Muy decepcionante. Dexter es un muchacho vigoroso con un metabolismo acelerado,
y afrontar lo que prometía ser un día difícil con el estómago vacío no era un pensamiento feliz. Sé que la familia es lo primero, pero ¿no debería ir después del desayuno? Ay, bien. El intrépido Dexter se va a sacrificar una vez más. Pura nobleza de espíritu. Y no podía esperar agradecimiento. Pero uno hace lo que debe. Capítulo 15. El doctor Mark Spillman era un hombre grande, que parecía más un defensa de fútbol americano que un médico de urgencias. Pero había estado de guardia cuando la ambulancia ingresó a la cosa en la Jackson Memorial Hospital, y no estaba nada contento de eso. Si alguna vez he de volver a ver algo semejante, dijo, voy a retirarme a criar perros salchichas. Meneó la cabeza. Ya sabe cómo es el servicio de urgencias de Jackson, uno de los más ajetreados. Todas las locuras de una de las ciudades más locas del mundo vienen a parar aquí. Pero esto... Spillman golpeó la mesa con los nudillos 2 veces. Esto es otra maldita cosa. ¿Cuál es el pronóstico?, preguntó Débora y el hombre la miró fijamente. Bromea, ¿verdad? No hay pronóstico, ni lo habrá. Desde el punto de vista físico, con lo que queda solo podemos mantenerlo con vida, si es que quiere llamarlo así. Desde el punto de vista psicológico, alzó las palmas hacia el techo y después apoyó las manos sobre la mesa. No soy psiquiatra, pero no queda nada en su cerebro, y jamás volverá a gozar de un momento de lucidez. Su única esperanza es que le mantengamos tan sedado que ni siquiera sepa quién es, hasta el día en que muera, lo cual por su bien espero que suceda pronto. Consultó su reloj, un Rolex muy bonito. ¿Vamos a tardar mucho? Estoy de guardia. ¿Había rastros de drogas en su sangre?, preguntó Débora. Spillman resopló. Carajo, rastros. La sangre de este tipo es un cóctel. Nunca había visto una mezclata igual. Todo destinado a mantenerlo despierto, pero amortiguando el dolor físico, para que el shock de las amputaciones múltiples no lo matara. ¿Vio algo inusual en los cortes?, le pregunté. El tipo sabía lo que hacía, eso estoy seguro, dijo Spillman. Todos fueron efectuados con una técnica quirúrgica excelente, pero cualquier facultad de medicina del mundo se lo habría podido enseñar. Expulsó el aire y una sonrisa de disculpa alumbró en su cara. Algunos ya habían cicatrizado. ¿Qué periodo de tiempo nos proporciona eso?, preguntó Débora. Spillman se encogió de hombros. Tal vez entre 4 y 6 semanas, desde que empezó hasta que terminó, dijo. Tardó al menos un mes en desmembrar a este tipo, pedazo a pedazo. No puedo imaginar nada más horrible. Lo hizo delante de un espejo, ¿no?, dije, siempre colaborador, para que la víctima tuviera que mirar. Spillman se quedó horrorizado. Dios mío. Estuvo callado unos momentos. Dios mío, carajo, repitió. Meneó con la cabeza y consultó su Rolex de nuevo. Escuchen, de verdad me gustaría ayudarlos, pero esto es... Extendió las manos y volvió a dejarlas sobre la mesa. No creo que pueda decirles nada relevante, de modo que les ahorraré tiempo. Ese señor... Chisney. Choksky, dijo Débora. Sí, eso. Llamó para sugerir que tal vez podría conseguir una identificación con un escáner retiniano en cierta base de datos de Virginia. Enarcó una cerca y humedeció los labios. A lo que iba. Ayer recibí un fax con una identificación positiva de la víctima. Iré a buscarlo. Se levantó y desapareció por el pasillo. Un momento después regresó con una hoja de papel. Bien, aquí está. El nombre es Manuel Burks, nativo de El Salvador, dueño de un negocio de importaciones. Dejó el papel delante de Débora. Sé que no es mucho, pero créanme, esto es lo que hay. En su estado actual, se encogió de hombros. No pensaba que obtendríamos tanto. Un pequeño altavoz fijo en el techo murmuró algo que podría haber salido de un programa de televisión. Spillman le dio la cabeza y frunció el ceño. Miren, tengo que irme. Espero de verdad que lo atrapen. Salió por la puerta y se alejó por el pasillo con tal rapidez que el fax que había dejado caer sobre la mesa aleteó. Miré a Débora. No parecía muy alentada por haber averiguado el nombre de la víctima. Bien, dije. Sé que no es gran cosa, pero... Ella meneó con la cabeza. Poca cosa sería un gran paso adelante. Esto no es nada. Miró el fax y lo leyó de cabo a rabo una vez. El Salvador, relacionado con algo llamado Tlange.
Era nuestro bando, dije. Me miró. el bando al que Estados Unidos apoyaba. Lo busqué en internet. Fantástico, hemos descubierto algo que ya sabíamos. Se puso en pie y caminó hacia la puerta. No tanta prisa como el Dr. Spillman, pero sí lo bastante para que yo pudiera correr y alcanzarla solo cuando llegó a la puerta del aparcamiento. Deborah condujo con rapidez y en silencio, con las mandíbulas apretadas hasta la pequeña casa de la calle 4NW, donde todo había empezado. La cinta amarilla había desaparecido, por supuesto, pero Deborah aparcó de cualquier manera, al sitio de los polis, y bajó del auto. La seguí por el corto camino que conducía hasta la casa contigua, aquella donde habíamos encontrado el tope de puerta humano. Deborah tocó el timbre, todavía sin hablar, y un momento después, se abrió. Un hombre de edad madura con gafas de montura dorada y una camisa de color tostado nos miró con semblante inquisitivo. Tenemos que hablar con Ariel Medina, dijo Deborah al tiempo que enseñaba la placa. Mi madre está descansando, dijo el hombre. Es urgente, replicó Deborah. El hombre la miró y después a mí. Un momento, dijo. Cerró la puerta, Deborah clavó la vista en la madera y vi que los músculos de su mandíbula se agitaban durante un par de minutos, hasta que el hombre volvió a abrir la puerta de par en par. Entren. Lo seguimos hasta una pequeña habitación oscura abarrotada de decenas de mesitas auxiliares, cada una adornada con artículos religiosos y fotografías enmarcadas. Ariel, la anciana que había descubierto la cosa en la casa de al lado y llorando sobre el hombro de Deborah, estaba sentada en un enorme sofá demasiado relleno con tapete sobre los brazos y el respaldo. Cuando vio a Deborah, dijo «Ah», y se levantó para abrazarla. Deborah, quien tendría que haber esperado un abrazo de verdad de una cubana anciana, se quedó rígida un momento, antes de devolverle el abrazo con torpeza y palmear varias veces la espalda de la mujer. Deborah se apartó en cuanto la educación se lo permitió. Ariel volvió a sentarse en el sofá y palmeó el almohadón de al lado. Deborah se sentó. La anciana se puso a hablar muy deprisa en español. Yo hablo muy poco el idioma y a menudo hasta entiendo el cubano, pero solo estaba captando una palabra de cada 10 de la perorata de Ariel. Deborah me miró impotente, con gigantescas razones. Había elegido estudiar francés en el colegio, y para ella era como si la anciana estuviera hablando en etrusco. Por favor, señora, dije. Mi hermana no habla español. ¿No? Ariel miró a Deborah con menos entusiasmo y meneó la cabeza. Lázaro. Su hijo avanzó y cuando ella reanudó su monólogo, sin apenas una pausa, el hombre empezó a traducirlo. Vine aquí desde Santiago de Cuba en 1962, dijo la anciana por boca de su hijo. Bajo Batista vi cosas terribles, la gente desaparecía y después llegó Castro y tuve esperanza durante un tiempo. La mujer meneó la cabeza y extendió las manos. Lo crean o no, en aquella época pensábamos así. Las cosas serían diferentes, pero pronto volvía a ser todo igual. Peor, y por eso vine aquí, a América. Porque aquí la gente no desaparece. No disparan en la calle a la gente ni la torturan. O al menos eso pensaba yo, y ahora pasa esto. Movió una mano hacia la casa de al lado. Tengo que hacerle unas preguntas, dijo Deborah y Lázaro tradujo. Ariel se limitó a sentir y prosiguió con su historia. Ni siquiera con Castro hicieron algo así, dijo. Sí, matan gente o la encierran en la isla de Pinos, pero nunca algo así. Al menos no en Cuba, solo en Estados Unidos. ¿Vio alguna vez al hombre de al lado? La interrumpió Deborah. ¿Al hombre que hizo eso? Ariel estudió a Deborah un momento. Tengo que saberlo. Habrá otro si no lo encontramos. ¿Por qué es que usted pregunta quién? Interrogó Ariel por mediación de su hijo. Este trabajo no es para usted. Una mujer bonita como usted debería tener un marido, una familia. La próxima víctima es el novio de mi hermana, dije. Deborah me fulminó con la mirada. Ya veo, dijo Ariel, chasqueó la lengua y asintió. Bien, no sé qué decirle. Vi al hombre tal vez 2 veces. Se encogió de hombros y Deborah se inclinó hacia adelante, impaciente. Siempre de noche, nunca muy de cerca. Puedo decirle que el hombre era pequeño, muy bajo, también flaco, con gafas grandes. No sé nada más, nunca salía, era muy silencioso y a veces oíamos música. Sonrió un poco y añadió. Tito Puente. ¿Tito Puente? Repitió Lázaro sin necesidad. Hm. Repliqué y todos me miraron.
Sí, claro, para disimular los ruidos, dije un poco violento a causa de tanta tensión. ¿Tenía auto? Preguntó Débora y Ariel frunció el ceño. Una furgoneta. Conducía una furgoneta blanca antigua sin ventanillas. Estaba muy limpia, pero tenía muchas abolladuras y manchas de óxido. Pero solía guardarla en el garage. Imagino que no vio la matrícula, ¿o sí? Dije, y la mujer me miró. Pues sí, dijo con mediación de su hijo, y alzó una mano con la palma hacia afuera. No tomé nota de la matrícula, por eso solo pasa en las películas antiguas. Pero sé que era una matrícula de Florida. La amarilla con el dibujo de un niño, precisó. Dejó de hablar y me traspasó con la mirada, porque se me había escapado la risa. No es nada digno, y no suelo practicarlo con regularidad, pero estaba riendo y no podía evitarlo. Débora también me fulminó con la mirada. ¿Qué te hace tanta gracia?, preguntó. Pues la matrícula. Lo siento, Debs, pero Dios mío, ¿no sabes lo que es la placa amarilla de Florida? ¿Y que este tipo tenga una y haga lo que hace? Tragué saliva para reprimir mi risa, pero necesité de todo mi autocontrol. Muy bien, maldita sea, ¿por qué es tan cómica la matrícula amarilla entonces? Es una placa especial, Deb, dije. La que pone elige la vida. Y entonces, al imaginar al doctor Danko acarreando a sus pobres víctimas, empapuzándolas de productos químicos para mantenerlas con vida durante todo el proceso, temo que volví a reír. Elige la vida, repetí. De veras que tenía ganas de conocer a este tipo. Volvimos al auto en silencio. Débora subió y transmitió la descripción de la furgoneta al capitán Matthews, y este dijo que probablemente lanzaría una orden de búsqueda y captura. Mientras ella hablaba con el capitán, yo pasé la vista a mi alrededor. Patios primorosamente cuidados, la mayoría consistentes en rucas de colores. Algunas bicicletas de niños encadenadas al porche delantero y el Orange Bowl cerceándose en el fondo. Un bonito barrio para vivir, trabajar o formar una familia. O rebanar los brazos y piernas de alguien. «Sube», dijo Débora interrumpiendo mis fantasías bucólicas. Obedecí y nos fuimos. En un momento dado, cuando nos detuvimos en un semáforo rojo, Deb me miró. «¿Has elegido un curioso momento para ponerte a reír?» «Bueno, caramba, Deb. Es el primer atisbo de la personalidad de este tipo que obtenemos. Sabemos que al menos tiene sentido del humor. Creo que es un gran paso adelante. Claro, tal vez lo pillaremos en el club de la comedia». «Lo vamos a pillar, Deb», dije, aunque ninguno de los dos me creyó. Ella se limitó a gruñir. El semáforo cambió y Debs pisó el acelerador como si estuviera matando a una serpiente venenosa. Avanzamos entre el tráfico hacia casa de Deb. La hora punta matutina estaba llegando a su fin. En la esquina de Flacker con la 34, un auto se había subido a la acera estrellándose en la farola que había delante de una iglesia. Un policía se interponía entre dos hombres que chillaban mutuamente. Una niña estaba sentada en el bordillo y lloraba. ¡Ay, los ritmos encantadores de otro día mágico en el paraíso! Unos momentos después doblamos por Medina, y Débora aparcó el auto junto al mío en el camino de entrada. Apagó el motor y nos quedamos sentados un momento escuchando los ruidos del motor al enfriarse. «¡Mierda!», dijo ella. «Sí, estoy de acuerdo». «¿Y qué vamos a hacer ahora?» «¿Dormir?». «Mira, estoy demasiado cansado para pensar». Ella golpeó el volante con las dos manos. «¿Y cómo voy a dormir, Dexter, sabiendo que Kyle está...?» Dio otro portazo al volante. «¡Mierda!». «Bueno, la furgoneta aparecerá. Ya lo sabes. La base de datos escupirá todas las furgonetas blancas con la placa de Elige la vida. Y con una orden de búsqueda y captura es solo cuestión de tiempo. ¿No lo crees?». «Kyle no tiene tiempo». «Los seres humanos necesitan dormir, Debs», dije. «Y yo también». La furgoneta de un mensajero dobló la esquina con un chirriar de frenos y se detuvo ante la casa de Débora. El conductor bajó con un pequeño paquete y se acercó a la puerta. «¡Mierda!», dijo Débora por última vez y bajó del auto para recoger el paquete. Cerré los ojos y continué sentado un momento más, meditando qué es lo que hago en lugar de pensar cuando estoy muy cansado. Se me antojó un esfuerzo vano. No se me ocurrió nada, salvo preguntarme dónde estaban mis zapatillas de deporte. Con mi nuevo sentido del humor eso me pareció divertido. Y ante mi gran sorpresa, oí un eco muy tenue procedente del oscuro pasajero. «¿Por qué es tan divertido?», pregunté. «¿Por qué me las dejé en casa de Rita?». No contestó, claro está. El pobre debe de estar muy enfadado. No obstante, había lanzado una risita.
¿Es otra cosa la que te parece divertida?, pregunté. Pero tampoco esta vez hubo respuesta. Tan solo una leve sensación de impaciencia y ansia. El mensajero salió a toda prisa. Justo cuando estaba a punto de bostezar, estirarme y admitir que los poderes tan bien afinados de mi cerebro habían sufrido un ataque de apoplejía, oí una especie de gemido, como el de alguien que quiere vomitar. Abrí los ojos y vi a Débora que avanzaba a paso vacilante, para luego dejarse caer en el camino de entrada. Bajé del auto y corrí hacia ella. ¿Qué pasa, Deb?, pregunté. Tiró el paquete y sepultó la cara entre las manos, al tiempo que emitía más ruidos extraños. Me acuclillé a su lado y recogí el paquete. Era una caja pequeña, justo del tamaño de un reloj de muñeca. Levanté la tapa y dentro había una bolsa de cremallera. Y dentro de la bolsa había un dedo humano. Un dedo meñique con un gran anillo centelleante. Capítulo 16. Esta vez hizo falta mucho más que dar palmaditas en el hombro de Débora y decir tranquila para calmarla. De hecho, tuve que obligarla a trasegar un buen vaso de Peppermint. Sabía que necesitaba una especie de ayuda química que le ayudara a relajarse, e incluso dormir si era posible. Pero Debs no tenía nada más fuerte que un botiquín de Tylenol. Y no bebía. Encontré por fin la botella de aguardiente bajo el fregadero de la cocina y después de comprobar que no era detergente, la obligué a beber un vaso. A juzgar por el sabor, podría haber sido bien detergente. Ella se estremeció y tuvo náuseas, pero la bebió demasiado agotada y aturdida para resistirse. Mientras se derrumbaba en su silla, tiré unas cuantas mudas en una bolsa de tienda de alimentación y la dejé al lado de la puerta principal. Ella miró la bolsa y después a mí. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Su voz era un ronroneo y no parecía muy interesada en la respuesta. Bueno, vas a quedarte en mi casa unos días, dije. No quiero, contestó. Me da igual, vas a hacerlo. Desvió la vista hacia la bolsa de ropa. ¿Por qué? Me acerqué a ella y acuclillé junto a la silla. Débora, él sabe quién eres y dónde estás. Intentemos ponerle las cosas un poco más difíciles, ¿está bien? Se estremeció de nuevo, pero no dijo nada más. Mientras yo le ayudaba a levantarse y salir por la puerta, media hora y otro trago de Peppermint, después estaba en mi cama, roncando un poco. Dejé una nota diciéndole que llamara, para cuando despertara, y después me llevé su paquetito sorpresa al trabajo. No esperaba encontrar pistas importantes, aunque el dedo fuera sometido a examen de laboratorio. Pero como me ganó la vida en esa parcela laboral, pensé que debía concederle un vistazo profesional. Y como me tomo todas mis obligaciones muy en serio, de camino paré a comprar donuts. Cuando me acercaba a mi cubículo del segundo piso, Vince Massouka vino hacia mí desde el fondo del pasillo. Hice una humilde reverencia y alcé la bolsa. «Saludos, Sensei», dije. «Trago un regalo». «Saludos, Altamontes», dijo. «Existe una cosa llamada tiempo, has de explorar sus misterios». Alzó la muñeca y señaló el reloj. «Voy a comer y ¿me traes ahora el desayuno?» «Bueno, ya sabes lo que dicen, mejor tarde que nunca, ¿no?», dije, pero él negó con la cabeza. «Nah, mi boca ya ha cambiado de marcha. Voy a atizarme un poco de ropa vieja y plátanos». «Bueno, si desprecias mi regalo gastronómico, te enseñaré el dedo», dije. Enarcó una ceja y le entregué el paquete de Débora. «Oye, ¿podrías concederme media hora de tu tiempo antes de comer?» Massouka miró la cajita. «No creo que deba abrirla con el estómago vacío, ¿sí?», dijo. «Bien, pues, ¿qué te parece una donut?» Tardó más de media hora, pero cuando Vince se fue a comer habíamos averiguado que no podíamos averiguar nada sobre el dedo de Kyle. El corte era extremadamente pulcro y profesional, efectuado con un instrumento muy afilado que no dejaba el menor rastro en la herida. No había nada debajo de la uña, salvo un poco de suciedad que podía proceder de cualquier sitio. Saqué el anillo, pero aún descubrimos fibras, pelos, ni tampoco rastros de tela significativos. Y Kyle nos había tomado la molestia de grabar una dirección o un número de teléfono en el interior del anillo. El tipo sanguíneo de Kyle era AB positivo. Guardé el dedo en el congelador y deslicé el anillo en mi bolsillo. No era el procedimiento protocolario, claro, pero yo estaba muy seguro de que Débora lo querría si no recuperábamos a Kyle. Tal como estaban las cosas, daba la impresión de que, si lo recuperábamos, sería vía mensajero, pieza a pieza. No soy una persona sentimental, por supuesto, pero me pareció que eso no confortaría el corazón de mi hermana.
Estaba ya muy cansado y como Debs aún no había llamado, decidí que tenía todo el derecho del mundo a ir a casa y descabezar un sueñito. La lluvia de la tarde empezó cuando subí al auto. Tomé por Legion con un tráfico relativamente escaso y llegué a casa cuando, después de haber chillado solo una vez, cosa que significaba un nuevo récord. Corrí bajo la lluvia y descubrí que Deborah se había ido. Había garabateado una nota en un post-it diciendo que llamaría más tarde. Yo me quedé aliviado, puesto como no me apetecía dormir con un diminuto sofá. Me metí en la cama y dormí sin interrupciones hasta pasadas las 6 de la tarde. Como es natural, hasta la poderosa máquina que es mi cuerpo necesita cierto mantenimiento, y cuando me senté en la cama sentí una gran necesidad de un cambio de aceite. La larga noche con tan poco sueño, la falta de desayuno, la tensión y la intriga de intentar pensar en algo que decir a Deborah, además de tranquila, claro está. Todas estas cosas estaban cobrando su tributo. Experimentaba la sensación de que alguien me hubiera envuelto la cabeza en arena en playa, acompañada de sus correspondientes chapas de botella y colillas de cigarrillos. Solo hay una solución cuando se presenta este estado ocasional, y es el ejercicio. Pero cuando decidí que lo que de veras necesitaba era una agradable carrera de unos 4 o 5 kilómetros, recordé una vez más que había extraviado mis zapatillas de deporte. No estaban en su lugar acostumbrado al lado de la puerta, y no estaban en mi auto. Vivíamos en Miami, por lo cual era posible que alguien hubiera entrado en mi apartamento para robarlas. Al fin y al cabo eran zapatillas, New Balance, muy bonitas. No obstante, pensé que debía de habérmelas dejado en casa de Rita. Para mí, decidir es actuar. Bajé hacia mi auto y fui a casa de Rita. Hacía mucho rato que ya no llovía, y las calles ya estaban secas e invadidas por la habitual muchedumbre jovialmente homicida. Mi gente. El Taurus marrón apareció detrás de mí en Sunset y me acompañó durante todo el trayecto. Era agradable ver a Doux, que había vuelto al trabajo. Me había sentido un poco ninguneado. Aparcó una vez más al otro lado de la calle mientras yo llamaba a la puerta. Acababa de apagar el motor cuando Rita abrió la puerta. Vaya, qué sorpresa. Levantó la cara para que la besara. Le di un beso que demoré lo bastante para distraer al sargento Doux. No es fácil decir esto, pero he venido a buscar mis zapatillas de deporte. Rita sonrió. La verdad es que acabo de ponerle las mías. ¿Te apetece sudar juntos? Y me abrió la puerta de par en par. Es la mejor invitación que he recibido en todo el día, dije. Encontré mis zapatillas en el garage detrás de la lavadora junto con unos pantalones cortos y una sudadera sin mangas, lavados y preparados para su cometido. Entré en el cuarto de baño y me cambié. Dejé mi ropa de trabajo bien doblada sobre el asiento del inodoro. Al cabo de unos minutos, Rita y yo trotábamos juntos por la manzana. Saludé al sargento Doux cuando pasamos a su lado. Corrimos calle abajo, nos desviamos a la derecha durante unas cuantas manzanas y después rodeamos el perímetro del parque cercano. Ya habíamos hecho juntos esta ruta. Hasta habíamos calculado que tenía menos de 5 kilómetros. Y estábamos acostumbrados a nuestros mutuos ritmos. Una media hora después, sudorosos y dispuestos a enfrentarnos una vez más a los retos de otra noche de vida en el planeta Tierra, nos detuvimos ante la puerta de la casa de Rita. Si no te importa, yo quiero ducharme primero, me dijo. Así que podré empezar a preparar la cena mientras tú te aseas. Sí, claro, por supuesto, dije. Voy a sentarme aquí y echar un trago. Rita sonrió. Te traeré una cerveza. Un momento después me dio una. Entró y cerró la puerta. Me senté en el peldaño y bebí mi cerveza. Los últimos días habían transcurrido como una exhalación y había estado tan apartado por completo de mi vida normal que disfruté aquel momento de pacífica contemplación sentado allí con tranquilidad y bebiendo una cerveza, mientras en algún lugar de la ciudad estaban despiezando a Chomsky. La vida continuaba girando a mi alrededor en sus diversos apuñalamientos, estrangulamientos y destripes. Pero en el dominio de Dexter era la hora Miller. Alcé la lata y brindé por el sargento Doux. Oí un alboroto dentro de la casa. Hubo gritos y algún chillido, como si Rita hubiera descubierto a los virus en el cuarto de baño. Entonces la puerta principal se abrió con estrépito y Rita me agarró por el cuello como si quisiera estrangularme. Dejé caer la cerveza y jadeé en busca de aire. ¿Qué hice? Dije. Vi a Astor y a Cody observando desde dentro. Lo siento mucho y nunca voy a volver a hacerlo, créeme, añadí. Pero Rita siguió estrujándome. Dexter,
dijo y se puso a llorar. Astor me sonrió y enlazó las manos por debajo de la barbilla. Cody se limitaba a mirar y cabeceaba de vez en cuando. Oh, Dexter, repitió Rita. Por favor, dije esforzándome por respirar. Prometo que ha sido un accidente y no quería hacerlo, pero al menos puedes decirme qué he hecho, ¿no? Rita se calmó por fin y aflojó su presa mortal. Oh, Dexter, dijo una vez más, apoyó las manos sobre mi cara y me miró con una gran sonrisa secadora y un rostro surcado de lágrimas. Oh, tú, dijo, aunque para ser sincero no era yo en aquel momento. Espero que no tuvieras planeado nada especial. Rita, por favor, ¿qué es lo que está pasando? Su sonrisa se ensanchó todavía más. Es que Astor necesitaba utilizar el váter, y cuando recogió tus cosas cayó al suelo y... Dexter es tan bonito, había dicho. Tantas veces mi nombre que empecé a sentirme irlandés, pero cuando aún no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Hasta que Rita levantó la mano de ella, la mano izquierda que exhibía un gran anillo de diamantes en su dedo anular. El anillo de Chokski. Ay, Dexter, repitió y después sepultó la cara en mi hombro. Sí, claro que sí. Me haces tan feliz. Muy bien, dijo Cody en voz baja. Y después de eso, ¿qué puedes decir salvo felicidades? El resto de la noche pasó en una ráfaga de incredulidad y Miller Lite. Sabía muy bien que en algún lugar del espacio existía una serie de palabras perfectas, serenas y lógicas que yo podía combinar para explicar a Rita que no le había propuesto matrimonio. Y todos nos reiríamos y diríamos buenas noches. Pero cuanto más me esforzaba en buscar aquella escurridiza frase mágica, más deprisa me rehuía. Y me descubrí razonando que tal vez una cerveza más abriría las puertas a la recepción. Y después de varias latas, Rita fue a la tienda de la esquina y regresó con una botella de champán. Bebimos y todo el mundo parecía muy feliz. Y una cosa condujo a la otra. Y no sé cómo terminé la cama de Rita una vez más, testigo de algunos acontecimientos absolutamente improbables e indignos. Y una vez más me descubrí preguntándome mientras me sumí en un sueño estupefacto e incrédulo: ¿por qué estas cosas terribles siempre me pasan a mí? Despertar después de una noche así nunca es agradable. Despertar en plena noche y pensar: ay, Dios mío, Débora, es todavía peor. Pueden pensar que me sentía culpable o inquieto por olvidarme de alguien que dependía de mí, en cuyo caso se equivocan. Como ya he dicho, no siento emociones. Sin embargo, soy capaz de experimentar miedo y la idea de la presumible rabia de Débora apretó el gatillo. Me vestí a toda prisa y logré deslizarme hasta mi auto sin despertar a nadie. El sargento Doakes ya no estaba apostado en su lugar de costumbre. Era consolador saber que este Doakes necesitaba dormir de vez en cuando. Y tal vez había pensado que alguien que acababa de comprometerse merecía un poco de intimidad. Como yo lo conocía bien, esto no era probable. Era más probable que lo hubiera elegido Papa y hubiera tenido que volar al Vaticano. Volví a casa con celeridad y escuché los mensajes del contestador automático. Había uno publicitario que me urgía a comprar neumáticos nuevos, lo cual se me antojó bastante ominoso, pero ninguno de Débora. Hice café y esperé el ruido del periódico matutino al caer delante de mi puerta. La mañana transmitía una sensación de irrealidad que no solo se debía a la resaca del champán. ¿Me había comprometido? Vaya, vaya. Ojalá pudiera reprenderme y preguntarme qué me creía. Pero la verdad era que, por desgracia, yo no había hecho nada malo. Estaba revestido por completo de virtud y diligencia. Tampoco había hecho nada que pudiera clasificarse de estupidez, ni mucho menos. Llevaba una vida doble, noble e incluso ejemplar, sin meterme con nadie y procurando ayudar a mi hermana a recuperar a su novio, haciendo ejercicio, comiendo muchas verduras y ni siquiera troceaba a otros monstruos. De alguna manera, todo este comportamiento puro y decente me había mordido el culo a traición. Una buena obra nunca se queda sin castigo, como decía Harry. ¿Qué podía hacer ahora al respecto? Rita recobraría la razón sin duda. La verdad, ¿yo? ¿Quién podría desear casarse conmigo? Tenía que haber mejores alternativas, como hacerse monja o unirse al Cuerpo de Paz. Estábamos hablando de Dexter, en la ciudad del tamaño de Miami. ¿No podía encontrar a alguien que fuera humano, por lo menos? ¿A qué venían tantas prisas por casarse de nuevo? No le había ido de maravilla la primera vez, pero por lo visto anhelaba arrojarse al vacío de nuevo. ¿Tan desesperadas estaban las mujeres por casarse? Había que pensar en los niños, por supuesto. El sentido común diría que necesitaban un padre, y no dejaba de ser cierto porque ¿qué hubiera sido de mí sin Harry?
Daba la impresión de que Astor y Cody les había hecho muy felices la perspectiva. Aunque lograra hacer entender a Rita que todo había sido una equivocación cómica, ¿lo comprenderían los niños? Estaba tomando mi segunda taza de café cuando llegó el periódico. Eché un vistazo a las secciones principales, tranquilizándome al comprobar que cosas terribles continuaban sucediendo en casi todas partes. Al menos el resto del mundo no se había vuelto loco. A las 7 pensé que ya era buena hora para llamar a Débora al móvil. No hubo respuesta. Dejé un mensaje y llamó al cabo de un cuarto de hora. «Buenos días, hermanita», dije, y me maravillé del tono jovial que había conseguido imprimir. «¿Has dormido algo?» Un poco. Desperté eso de las 4. Seguí el rastro del paquete hasta un lugar llamado Haley. Estuve dando vueltas alrededor de la zona casi toda la noche buscando la furgoneta blanca. «Sí, entregó el paquete en Haley. Es probable que viniera desde Key West», dije. Ya lo sé, maldita sea. ¿Pero qué otra cosa puedo hacer, carajo? «Bueno, no lo sé. ¿El tipo de Washington no llega hoy?» No sabemos nada de él. El que Kyle sea bueno no significa que este también lo sea. Al parecer no se acordaba de que Kyle no había demostrado ser particularmente bueno, al menos en público. No había hecho nada de nada, salvo dejarse capturar y perder un dedo. Pero no me pareció diplomático comentar lo bueno que era. «Bien», me limité a decir. «Hemos de suponer que el tipo nuevo sabrá algo que nosotros no». Débora resopló. Eso no sería difícil. Te llamaré cuando llegue. Colgó y yo me dispuse a trabajar. Capítulo 17. A las 12:30, Deb entró en mi modesto refugio de laboratorio forense y arrojó una cassette sobre mi escritorio. Levanté la vista. No parecía muy feliz, pero eso no constituía ninguna novedad. Del contestador automático de casa. Escúchalo, dijo. Levanté la tapa de mi radiocasetera y puse la cinta que Débora me había tirado. Apreté el botón de reproducción. La cinta emitió un pitido agudo y después una voz desconocida dijo: «Sargento Morgan, ¿verdad?» «Soy Dan Burnett. Kyle Chowsky dijo que debía llamarla. Estoy en el aeropuerto y la llamaré para quedar cuando llegue a mi hotel». «¿Qué es?» Se oyó un crujido y debió de apartar el móvil de su boca porque su voz sonó aún más lejos. «¿Cómo?» «Ah, qué amable. De acuerdo, gracias». Su voz se oyó mejor. «Acabo de encontrarme con su chofer. Gracias por enviar a alguien. Muy bien. La llamaré desde el hotel». Débora extendió la mano y cerró el aparato. Yo no envié a nadie al jodido aeropuerto. Y el capitán Matthews tampoco. ¿Enviaste tú a alguien al aeropuerto, Dexter? Mi limusina se quedó sin gasolina», dije. Bien pues, maldita sea, dijo. Y no tuvo otro remedio que mostrarme de acuerdo con sus análisis. «De todos modos, ya hemos descubierto lo bueno que era el sustituto de Kyle». Débora se dejó caer en la silla plegable que había junto a mi mesa. 1-0, carajo, dijo. Y Kyle está... Se mordió el labio y no terminó la frase. ¿Ya se lo dijiste al capitán Matthews?, le pregunté. Negó con la cabeza. «Bien, él les llamará. Tendrán que enviar a otro, ¿no?» «Claro, fantástico. Envían a otro y esta vez tal vez conseguirá llegar al punto de recogida de equipajes. Mierda, Dexter». «Hay que decírselo, Debs», insistí. «Por cierto, ¿quiénes son? ¿Te dijo Kyle para quién trabajaba exactamente?» Débora suspiró. No. Bromeó con que trabajaba para la OGA, pero no explicó por qué era divertido. «Bien, sean quienes sean, han de saberlo», dije. Saqué la cinta del radiocassette y la dejé sobre la mesa delante de ella. «Algo tendrán que hacer, ¿no?» Débora permaneció inmóvil por un momento. «Porque tengo la sensación de que ya lo han hecho. Y, sinceramente, siento que era Burnett», dijo. Después recogió la cinta y salió de mi despacho. Estaba bebiendo café y digiriendo la comida con la ayuda de mi galleta de chocolate gigantesca, cuando me llamaron para que me presentara en el lugar de un crimen ocurrido en la zona de Miami Shores. Ángel, nada que ver, y yo fuimos en auto hasta el armazón de una pequeña casa sobre el canal que estaban reconstruyendo. El lugar estaba encontrado con el cadáver. La obra estaba parada temporalmente, mientras propietario y contratista se demandaban mutuamente. 2 adolescentes que habían hecho novillos habían entrado a la casa y descubierto el cadáver. Estaba tendido sobre una lámina de plástico grueso, encima de una plancha de madera terciada montada sobre 2 caballetes. Alguien había utilizado una sierra eléctrica y cortado limpiamente la cabeza, las piernas y los brazos. Habían dejado el conjunto así, con el tronco en medio.
las piezas cercenadas y alejadas unos centímetros. Y si bien el oscuro pasajero había lanzado una risita y susurrado oscuras naderías en mi oído, lo achaqué a pura envidia y me dediqué a trabajar. Había muchas salpicaduras de sangre todavía muy frescas, y habría pasado un día jovialmente eficiente de hallazgos y análisis, de no ser porque oía al agente uniformado que había sido el primero en llegar hablando con el detective. La cartera estaba al lado del cadáver, estaba diciendo el agente Snyder. Tenía un permiso de conducir de Virginia a nombre de Daniel Chester Borden. Vaya, dije a la voz, parlanchina que resonaba en el asiento trasero de mi cerebro. Eso explicaría muchas cosas, ¿verdad? Miré de nuevo el cadáver. Aunque la mutilación de cabeza y extremidades habían sido veloz y salvaje, había una pulcritud en la disposición que reconocí como levemente familiar. Y el oscuro pasajero lanzó una risita alegre en señal de acuerdo. Entre el tronco y cada parte, el hueco era tan preciso como si lo hubieran medido. Y la presentación general era digna casi de una lección de anatomía. El hueso de la cadera separado del hueso de la pierna. Tengo a los 2 chicos que lo descubrieron en el auto patrulla, dijo Snyder al detective. Les miré mientras me preguntaba cómo comunicarles la noticia. Era posible que estuvieran equivocados, por supuesto, pero... ¡Hijo de puta! Oí mascullar a alguien. Miré a Ángel nada que ver acuclillado al otro lado del cadáver. Estaba utilizando de nuevo sus pinzas para levantar un trocito de papel. Me puse detrás de él y miré por encima de su hombro. Con letra clara y fina, alguien había escrito Bulto, tachado con una sola raya. ¿Qué es Bulton?, preguntó Ángel. ¿Su nombre? Bueno, si mal no recuerdo, así llaman a los reclutas pardillos cuando llegan al campamento, expliqué. Me miró. ¿Y cómo sabes toda esa mierda? Veo muchas películas, contesté. Ángel volvió a mirar el papel. Creo que es la misma letra, dije. Como el otro. Él nunca ocurrió. Bueno, al menos eso es lo que dicen. Lo sé porque estaba allí, me incorporé y respiré hondo. Y pensé que era estupendo tener razón. Este tampoco ocurrió entonces, ¿no? Dije y me acerqué al agente Snyder y al detective. El detective en cuestión era un hombre en forma de pera llamado Coulter. Estaba bebiendo a morro de una botella de plástico grande de Mountain Dew, mirando el canal que corría junto al patio trasero. ¿Cuánto cree que cuesta una casa así?, preguntó Snyder. En un canal como este, a 1 kilómetro de la bahía, ¿eh? $500,000, tal vez más. Perdone, detective, dije. Creo que tenemos una situación aquí. Siempre había querido decir eso, pero no pareció impresionar a Coulter. ¿Una situación que está viendo mucho CSI o algo por el estilo? Bueno, Burdett es un agente federal, dije. Ha de llamar al capitán Matthews ahora mismo y decírselo. He de llamar, dijo Coulter. Esto está relacionado con algo que no hemos de tocar, ¿sabe? Vinieron de Washington y dijeron al capitán que lo dejara correr. Coulter tomó un trago de su botella. Y el capitán lo dejó correr. En un periquete, dije. Coulter se volvió y miró el cuerpo de Burdett. Un federal, dijo. Tomó un sorbo más mientras contemplaba la cabeza y los miembros amputados. Meneó la cabeza. Estos tipos siempre se derrumban cuando están sometidos a presión, ¿no? Miró por la ventana y sacó el móvil. Deborah llegó al lugar de los hechos justo cuando Ángel nada que ver guardaba su estuche de la furgoneta. 3 minutos antes de que el capitán Matthews hiciera lo mismo. No es mi intención criticar al capitán. Para ser justo, Dev no tuvo que perfumarse con Aramis y rezar el nudo de su corbata, el cual debió de ocuparle cierto tiempo. Momentos después de que Matthews aparcara, llegó un auto que yo había llegado a conocer muy bien. Un Taurus marrón pilotado por el sargento Doakes. Vaya, vaya, vino toda la pandilla, ¿eh? Dije alegremente. El agente Snyder me miró como si hubiera insinuado que bailáramos desnudos, pero Coulter metió el dedo índice en su botella de soda y le dejó colgando mientras se acercaba al capitán para saludarle. Deborah había estado contemplando la escena desde afuera, e indicó al compañero de Snyder que retirara hacia atrás un poco la cinta del perímetro. Cuando por fin se acercó para hablar conmigo, yo había llegado a una conclusión sorprendente. Había empezado como un ejercicio de capricho irónico, pero se convirtió en algo que no tenía vuelta de hoja, por más que me esforzara en refutarlo. Me acerqué a la ventana y miré hacia afuera, apoyado en la pared, dándole vueltas a la idea de mi cabeza. Por algún motivo, el oscuro pasajero consideraba la idea muy divertida y empezó a susurrar aterradores contrapuntos.
por fin con la sensación de ir a vender secretos nucleares a los talibanes, llegué a la conclusión de que era lo único que podíamos hacer. Débora, dije acercándome a ella. Esta vez la caballería no acudirá al rescate. No me jodas, Sherlock. Solo estamos nosotros. Y no es suficiente. Se apartó un mechón de la cara y expulsó una profunda bocanada de aire. ¿Qué te decía yo? Pero no diste el siguiente paso, hermanita. Como no somos suficientes, necesitamos ayuda. Alguien que sepa algo acerca de este. Por el amor de Dios, Dexter. Así le estamos regalando víctimas a destajo. Sí, lo cual significa que el único candidato restante en este momento es el sargento Doakes, dije. No sería justo decir que se quedó patidifusa, pero me miró con la boca abierta antes de volverse a mirar a Doakes, que estaba junto al cadáver de Portet, hablando con el capitán Matthews. El sargento Doakes, repetí. El ex sargento Doakes de las Fuerzas Especiales, servicio desligado en El Salvador. Me miró y luego a Doakes otra vez. Debs, dije. Mira, si queremos encontrar a Kyle, hemos de saber más sobre este asunto. Hemos de saber los nombres de la lista de Kyle. Hemos de saber qué clase de grupo era y por qué está ocurriendo todo esto. Y Doakes es la única persona bien informada que viene a mi cabeza. Doakes te quiere muerto. Ninguna situación laboral es ideal, dije, con mi mejor sonrisa de perseverancia jubilosa. Además, creo que quiere acabar con esto tanto como Kyle. No tanto como Kyle, ni como yo. Bien, pues. Creo que es la mejor solución, entonces. Débora aún no parecía convencida por algún motivo. El capitán Matthews no querrá perder a Doakes por esto. Tendremos que explicárselo. Señalé hacia el lugar donde el mismísimo capitán estaba conferenciando con Doakes. Pues ahí los tienes. Débora se mordisqueó el labio un momento. Mierda. Bien podría salir bien. No se me ocurre otra alternativa, hermana, dije. Débora respiró hondo y después, como si alguien hubiera accionado un interruptor, se encaminó hacia Matthews y Doakes, con las mandíbulas apretadas. Yo la seguí intentando fundirme con las paredes desnudas para que Doakes no saltara y me arrancara el corazón. Capitán, dijo Débora. Hemos de ser proactivos en este caso. Aunque proactivo era una de las palabras favoritas a Matthews. Este la miró como si fuera una cucaracha en la ensalada. Lo que necesitamos es que esta gente de Washington envíe a alguien competente para aclarar esta situación. Débora señaló a Portet. Ya lo enviaron, dijo. Matthews miró a Portet y frunció los labios con aire pensativo. ¿Qué sugiere? Tenemos un par de pistas, dijo y cabeció en mi dirección. Ojalá no lo hubiera hecho porque Matthews volvió la cabeza, y aún peor, Doakes también. Si su expresión de perro hambriento indicaba algo, sus sentimientos hacia mí todavía no se habían atemperado. ¿Cuál es su implicación en esto? Me preguntó Matthews. Está aportando asistencia forense, dijo Débora. Y yo asentí con modestia. Mierda, dijo Doakes. Hemos de pensar en el factor del tiempo. Hemos de encontrar a este tipo antes de que aparezcan más como este. No podremos mantenerlo en secreto indefinidamente. Creo que la expresión atención febril por parte de los medios de comunicación sería la apropiada. Ofrecí, siempre colaborador. Matthews me fulminó con la mirada. Sé por encima lo que Chomsky intentaba hacer, continuó Débora. Pero no puedo proseguir la tarea porque me faltan detalles de los antecedentes. Adelantó la barbilla en dirección a Doakes. Pero al sargento Doakes no. Doakes parecía sorprenderse, una expresión que evidentemente no había practicado lo suficiente. Pero antes de que pudiera decir algo, Débora se lanzó de cabeza. Creo que entre los tres podemos cazar a este tipo, antes de que aparezca otro federal y que repita la jugada. Carajo, repitió Doakes. ¿Quiere que trabaje con él? No necesitaba señalar para que todo el mundo se enterara de que se refería a mí. Pero de todos modos lo hizo, apuntando un dedo índice grueso y protuberante hacia mi cara. Sí, dijo Débora. El capitán Matthews estaba mordisqueando el labio indeciso. Carajo, dijo Doakes una vez más. Confiaba en su amplitud para la conversación, ya que esperaba que mejorara si trabajábamos juntos. Ha dicho que usted sabe algo sobre esto, dijo Matthews a Doakes, y el sargento dejó de atravesarme con la mirada a regañadientes para desviar la vista hacia el capitán. Ajá, dijo Doakes. Del ejército, dijo Matthews. No parecía muy asustado por la expresión de rabia de Doakes,
pero tal vez se debía a la costumbre de mandar. Repitió Doakes. El capitán Matthews frunció el ceño y compuso la mejor expresión que pudo de hombre de acción a punto de tomar una decisión importante. Los demás conseguimos impedir que se nos pusiera la carne de gallina. Morgan, dijo por fin el capitán Matthews. Miró a Debs y luego hizo una pausa. Una furgoneta con la inscripción Action News en el costado frenó frente a la casa y empezó a bajar gente. Maldita sea, dijo. Echó un vistazo al cadáver y después miró a Doakes. ¿Podrá hacerlo, sargento? A los de Washington no les va a gustar esto, dijo Doakes. Y a mí tampoco. Empiezo a perder el interés por lo que le gusta a Washington, dijo Matthews. Tenemos nuestros propios problemas aquí. ¿Puedes ocuparte o no? Doakes me miró. Intenté aparentar seriedad y dedicación, pero él se limitó a sacudir la cabeza. Sí, dijo. Lo haré. Matthews le dio una palmada en el hombro. Es usted un buen hombre, Doakes, dijo y se fue corriendo a hablar con los reporteros. Doakes aún seguía mirándome. Yo le sostuve la mirada. Pensé que ahora le será mucho más fácil seguirme, sargento, dije. Cuando esto termine. Solo tú y yo, me respondió. Pero antes de que termine, dije y asintió por fin solo una vez. Hasta entonces, será algo que tendremos que posponer, ¿no? Capítulo 18. Doakes nos llevó a una cafetería en la calle 8. Justo enfrente había un negocio de autos de segunda mano. Nos guió hasta una mesita situada en un rincón de fondo y se sentó de cara a la puerta. Bien, aquí podremos hablar, dijo con un tono tan parecido al de una película de espías que me arrepentí de no haber traído gafas de sol. Bien, tal vez las de Chomsky llegarían por correo, sin la nariz sujeta, con suerte. Antes de que pudiéramos hablar, un hombre salió de la trascocina y estrechó la mano de Doakes. Alberto, ¿cómo estás? Doakes le contestó en un español muy bueno. Mejor que el mío, para ser sincero, aunque me gusta pensar que mi acento es mejor. Luis, dijo, más o menos. Charlaron unos momentos y después Luis nos trajo unas tazas diminutas de café cubano espantosamente dulce y una bandeja de pastelillos. Saludó con un cabeceo a Doakes y desapareció en la trascocina. Deborah contempló toda la escena con creciente impaciencia y cuando Luis nos dejó por fin, inició la conversación. Necesitamos los nombres de toda la gente que estuvo en El Salvador, le espetó sin más. Doakes la miró y bebió su café. Es una lista grande, dijo. Deborah frunció el ceño. Ya sabe a qué me refiero. Maldita sea, Doakes, este tipo tiene a Kyle. Doakes exhibió la dentadura. Sí. Kyle se está haciendo viejo. Esos buenos tiempos no le habrían echado el lazo. ¿Qué estaba haciendo exactamente allí?, pregunté. Sé que era como enviarle un mensaje, pero la curiosidad que sentía por la respuesta me impulsó. Todavía sonriente, si podía llamarse así, Doakes me miró. ¿Tú qué crees? Y bajo las palabras capté un silencio del rugido salvaje de júbilo. Replicando al instante de las profundidades de mi oscuro asiento trasero, un depredador llamando a otro en la noche iluminada por la luna. La verdad que otra cosa podía estar haciendo. Al igual que Doakes, me conocía. Ya sabía lo que era Doakes. Un asesino sin escrúpulos. Aunque Chomsky no lo hubiera dicho, estaba claro lo que Doakes habría hecho en el carnaval homicida de El Salvador. Habría sido uno de los maestros de ceremonias. Acaba con los recursos de miradas. Sí, dijo Deborah. Necesito algunos nombres. Doakes tomó un pastelito y se reclinó en la silla. ¿Por qué no me ponen al corriente?, preguntó. Dio un bocado y Deborah tamborileó con sus dedos sobre la mesa, hasta decidir que era lo lógico. Bien. Tenemos una descripción aproximada del tipo que está haciendo esto, y de su furgoneta. Una furgoneta blanca. Doakes meneó la cabeza. No importa, sabemos quién está haciendo esto. También hemos identificado a la primera víctima, un hombre llamado Manuel Borges. Vaya, vaya, dijo Doakes. El viejo Manny, ¿eh? Tendrían que haberme dejado matarlo. Amigo tuyo, ¿verdad?, pregunté. Pero Doakes no me hizo caso. ¿Qué más tienen?, preguntó. Kyle tenía una lista de nombres. Otros hombres de la misma unidad. Dijo que uno de ellos sería la siguiente víctima, pero no me dio los nombres. No, claro que no, contestó Doakes. Necesitamos que usted nos lo proporcione, dijo Deborah.
Dio la impresión de que Toux meditaba al respecto. Si yo fuera un pez gordo como Kyle, elegiría a uno de esos tipos y le haría seguir. Deborah se humedeció los labios y se sintió. El problema es que no soy un pez gordo como Kyle. Solamente soy un simple policía rural. ¿Quiere un banjo? Pregunté, pero por alguna razón no se rió. Solo sé de un miembro del antiguo comando que vive aquí en Miami, dijo, después de dirigirme una veloz y salvaje mirada. Oscar Acosta. Le vi en Publix hace 2 años. Podríamos localizarlo. Apuntó la barbilla hacia Deborah. Se me ocurren otros 2 nombres. Búsquelos a ver si viven aquí. Extendió las manos. Es todo cuanto sé. Podría llamar a algunos antiguos colegas de Virginia, pero ignoro qué consecuencias podría traer eso. De todos modos, tardarían 2 días en decidir qué estaba preguntando en realidad y qué deberían hacer al respecto. ¿Y qué hacemos?, preguntó Deborah. ¿Hacemos seguir a ese tipo, el que usted vio, o hablamos con él? Doux me dio la cabeza. Se acordaba de mí. Puedo hablar con él. Si intentan vigilarlo, se dará cuenta y desaparecerá. Consultó su reloj. Las 3:15. Oscar llegará a casa dentro de un par de horas. Esperen mi llamada. Entonces me dirigió una sonrisa de voy a estarte vigilando, de 150 vatios. ¿Por qué no te vas a esperar con tu bonita novia, Morgan? Se levantó y salió dejándonos la cuenta. Deborah me miró fijamente. ¿Novia?, preguntó. No es nada definitivo. ¿Estás comprometido? Bueno, iba a decírtelo. ¿Cuándo? ¿El día del 3er aniversario? Cuando supiera cómo había sucedido. Mira, aún no me lo creo. Ella resopló. Ni yo. Se puso en pie. Vámonos, te llevaré de vuelta al trabajo. Después ve a esperar con tu novia, dijo. Dejé algo de dinero sobre la mesa y la seguí. Vince Mazouka pasaba por el pasillo cuando Deborah y yo salimos del ascensor. Shalom, saludó. ¿Cómo te va? Está prometido, dijo Deborah antes de que yo pudiera hablar. Vince la miró como si hubiera dicho que estaba embarazado. ¿Qué está qué?, preguntó. Prometido para casarse, dijo ella. ¿Casado, Dexter? Dio la impresión de que su rostro pugnaba con encontrar la expresión correcta. Era difícil porque siempre parecía que estuviera fingiendo. Uno de los motivos de que me llevara bien con él. 2 humanos artificiales, como guisantes de plástico en una vaina de verdad. Por fin se decidió por una expresión de sorpresa alborazada, no muy convincente, pero una inteligente elección de todos modos. «Mazel-tov», exclamó, y me dio un abrazo desmañanado. «Gracias», repuse, y todavía estupefacto por todo el asunto mientras me preguntaba si tendría que llegar hasta el final. «Bien», se frotó las manos. ¿No podemos perdonarte mañana por la noche en mi casa? ¿Para qué?, pregunté. Me dedicó su mejor sonrisa falsa. Antiguo ritual japonés, que se remonta al Shonugado Tokugawa. Nos machacamos a golpes y vemos películas guarras, dijo, y después dirigió una sonrisa lasciva a Deborah. Podemos pedir a tu hermana que salte de un pastel. ¿Qué te parece si te saltamos el culo a cambio?, dijo Debs. Eres muy amable, Vince, pero no creo, dije, intentando evitar cualquier cosa que hiciera más oficial el compromiso, y también que siguiera intercambiando réplicas ingeniosas antes de que me entrara dolor de cabeza. Pero Vince no me dejó terminar. No, es necesario, créeme, insistió. Es una cuestión de honor. No hay escapatoria posible, mañana a las 8 de la noche, dijo. Miró a Deborah mientras se alejaba y añadió. Solo tienes 24 horas para practicar con las borlas. Ve a practicar tú, replicó ella. Sí, claro, contestó Vince con su terrible risa falsa, y desapareció por el pasillo. Pequeño monstruo, masculló Deborah, y se volvió para marchar en dirección a Contrataria. Quédate con tu novia después de trabajar. Te llamaré cuando sepa algo de Doux. La jornada laboral estaba terminando. Archivé algunas cosas, pedí una caja de luminol a nuestro proveedor y confirmé la recepción de media docena de mensajes que se había acumulado en el buzón de mi correo electrónico. Con la sensación de haber cumplido mi deber, me dirigí a mi auto y me abrí paso entre la relajante carnicería de la hora punta. Me detuve en mi apartamento para cambiarme. No vi a Debs, pero la cama estaba deshecha, lo cual significaba que había pasado por allí. Guardé mis cosas en una bolsa de mano y fui a casa de Rita. Ya había oscurecido por completo cuando llegué a casa de Rita.
No quería ir, pero tampoco sabía muy bien qué hacer. Deborah esperaba localizarme allí, si me necesitaba, y estaba utilizado mi apartamento. De modo que aparqué en el camino de entrada de Rita y bajé del auto. Por puro reflejo miré hacia el lugar donde dejaba el auto el sargento Doakes. Estaba desierto, por supuesto. Estaría ocupando hablando con Oscar, su antiguo amiguete del ejército. Y de repente, comprendí que estaba libre, lejos de los ojos de sabuesos hostiles que me habían seguido durante tanto tiempo. Un lento y triunfal himno de oscura alegría que, en estado puro, se alzó en mi interior. Y el contrapunto resonó desde una repentina luna que asomaba por detrás de un montón de nubes bajas. Una luna pálida y estriada en 3/4, todavía baja y enorme en el cielo oscuro. Y la música bramó desde los altavoces y resonó en las gradas superiores del oscuro estadio de Dexter, mientras los furtivos susurros se transformaban en vítores estruendosos para competir con la música de la luna. Un cántico estimulante de hazlo. Y mi cuerpo se estremeció cuando pensé, ¿y por qué no? Podía escaparme durante unas cuantas horas de felicidad, llevándole el móvil, por supuesto. No quería portarme como un irresponsable después de todo. Pero, ¿por qué no aprovecharme de la noche de luna sin Doakes y perderme en la oscura brisa? Pensar en aquellas botas rojas tiraba de mí como una marea primaveral. Riker vivía a escasos kilómetros de aquí. Podía plantarme en su casa en 10 minutos. Podía entrar, encontrar las pruebas que necesitaba y después... Supuse que tendría que improvisar, pero la voz agazapada justo bajo el borde del sonido estaba pletórica de ideas esta noche. Y sin duda se nos ocurriría algo que condujera a la dulce liberación que ambos necesitábamos tanto. Ah, hazlo, Dexter. Aullaban las voces. Y cuando me puse de puntillas para escuchar y pensar de nuevo, ¿por qué no? Sin encontrar una respuesta razonable. Se abrió de par en par la puerta de Rita y Astor se asomó. Es él, gritó hacia el interior de la casa. Está aquí. Y aquí estaba, aquí en lugar de allí, caminando hacia el sofá en lugar de alejarme bailando en la oscuridad, con la máscara cautelosa de Dexter, el teleadicto, en lugar del brillo plateado refulgente del oscuro vengador. Entra, dijo Rita, invadiendo el umbral de la puerta con tanta alegría y ternura que tuve que apretar los dientes, y la multitud que bullía en mi interior lanzó aullidos de decepción. Pero poco a poco fue desfilando del estadio. Partido terminado, porque al fin y al cabo, ¿qué podíamos hacer? Nada, por supuesto, y eso hicimos. Entrar dócilmente en la casa detrás del feliz desfile de Rita, Astor y el siempre silencioso Cody. Conseguí reprimir los sollozos, pero en serio, ¿no estábamos llevando las cosas un poco demasiado lejos? ¿No estábamos abusando de la buena naturaleza de Dexter? La cena fue irritantemente placentera, como para demostrarme que me estaba adentrando en una vida de felicidad y chuletas de cerdo, y seguí la corriente de puertas afuera. Corté la carne en pedacitos mientras anhelaba cortar otra cosa y pensando en los caníbales del sur del Pacífico que se referían a los humanos como el cerdo largo. Muy apropiado porque era el otro cerdo el que deseaba trinchar y no esta cosa sosa cubierta de salsa de setas que había en mi plato. Pero sonreí y pinché con el tenedor las judías verdes y conseguí llegar hasta el café. No sé muy bien cómo. Prueba severa de la chuleta de cerdo, pero sobreviví. Después de la cena, Rita y yo tomamos café, mientras los niños comían pequeñas porciones de yogur helado. Aunque se supone que el café es un estimulante, no me ayudó a pensar en una forma de escapar de esto. Ni siquiera durante unas horas, y mucho menos evitar esta dicha de vida que me había saltado por la espalda y me tenía agarrado del cuello. Experimentaba la sensación de que me estaba difuminando por los bordes y fundiéndome con mi disfraz, hasta que la máscara de goma de felicidad se fundiera también con mis facciones verdaderas y me convertiría en aquello que fingía ser. Llevaría a los niños al fútbol, compraría flores cuando bebiera demasiadas cervezas, compararía detergentes y recortaría gastos en lugar de desposeer a los perversos de su piel innecesaria. Eran unos pensamientos muy deprimentes, y me habría puesto triste si el timbre de la puerta no hubiera sonado justo a tiempo. Creo que debe de ser Deborah, dije. Estoy bastante seguro de que conseguí disimular la esperanza de que vinieran a rescatarme. Me levanté y fui a la puerta de la calle. La abrí y vi a una mujer con algo de sobrepeso, aspecto agradable y el largo pelo rubio. Oh, dijo. Usted debe de ser... Bueno, ¿está Rita? Bien, supongo que yo era el... aunque hasta el momento no había sido consciente de ello.
Llamé a Rita y vino enseguida sonriente. Katie, me alegro de verte. ¿Cómo están los niños? Katie vive en la casa de al lado, me explicó. Ok, dije. Conocí a casi todos los chicos del barrio, pero no a sus padres. Esta al parecer era la madre del enclenque vecinito de 11 años y su hermano mayor, casi siempre distraído. Como esto significaba que no debía llevar encima una autobomba o un frasco de Anthrax, sonreí y volví a la mesa con Cody y Astor. Jason está en el campamento de la banda, dijo. Nickel deambula por la casa en un intento de alcanzar la pubertad para poder dejarse el bigote. Ah, Dios mío, dijo Rita. Nicky es un golfo, susurró Astor. Quería que me bajara las bragas para mirarme. Cody transformó su yogur helado en un budín helado. Escucha, Rita, siento molestarte a esta hora de la cena, pero... dijo Katie. Acabamos de terminar. ¿Te apetece un café? Oh, no, me los han reducido a 1 al día, dijo. Órdenes del médico. Es acerca de nuestro perro. Solo quería preguntarte si has visto a Rascal. Hace un par de días que ha desaparecido y Nick está muy preocupado. No lo he visto. Voy a preguntarle a los niños, dijo Rita, pero cuando se volvió a preguntar, Cody me miró. Se levantó sin hacer el menor ruido y salió de la sala. Astor se levantó. No lo hemos visto, dijo. Desde que tiró el cubo de basura la semana pasada. Imitó a Cody y salió de la sala. Dejaron el postre en la mesa a medio terminar. Rita les vio desaparecer boquiabierta y después se volvió hacia su vecina. Lo siento, Katie. Imagino que nadie lo ha visto, pero estaremos muy pendientes. ¿De acuerdo? Estoy segura de que va a aparecer. Dile a Nick que no se preocupe. Continuó charlando con Katie un minuto más, mientras yo contemplaba el yogur helado y le daba vueltas en la cabeza a lo que acababa de ver. La puerta se cerró y Rita volvió por su café, que se estaba enfriando. Katie es una buena persona, pero sus hijos pueden ser un poco pesados. Está divorciada y su ex compró una casa en Isla Morada. Es abogado. Vive allí de modo que Katie tiene que criar a los chicos sola, y creo que a veces no es muy firme. Es enfermera de un podólogo cerca de la universidad. ¿Y qué número calza?, pregunté. ¿Estoy hablando demasiado?, preguntó Rita y se mordió el labio. Lo lamento, supongo que estaba un poco preocupada. Estoy segura de que solo es... Meneó la cabeza y me miró. Dexteras. Nunca logré averiguar si lo había hecho o no porque mi móvil gorjeó. Perdón, dije, y fui a la mesa que había junto a la puerta donde lo había dejado. Doug se acaba de llamar, dijo Dabra sin molestarse en decir hola. El tipo con el que fue a hablar ha huido. Doug le sigue para saber a dónde va, pero necesita que lo apoyemos. Deprisa, Watson, el juego está empezando, dije, pero Débora no estaba de humor para bromas literarias. Te recogeré dentro de 5 minutos. Fue lo último que dijo antes de colgar. Capítulo 19. Dejé a Rita con una apresurada explicación y salí a esperar. Débora cumplió su palabra. Y a cabo de 5 minutos y medio, nos dirigimos al norte por la Dixie Highway. Están en Miami Beach, dijo. Doug dice que abordó a este tipo, Oscar, y le contó lo que estaba pasando. Oscar le dice que lo va a pensar. Doug dice que vale. Te llamaré, pero vigila la casa desde la calle, y 10 minutos después el tipo sale por la puerta y se mete en el auto con una bolsa de viaje. Bueno, ¿y por qué estaría huyendo? ¿No huirías tú si te persiguiera Danko? ¿Quieres la verdad? Nah, respondí, y pensé complacido en lo que haría si me encontrara cara a cara con el doctor. Le tendería una trampa y dejaría que viniera por mí. Y después pensé que... Lo dije en voz alta. Bien, Oscar no es como tú, observó Débora. Bueno, pocos lo somos, contesté. ¿Hacia dónde iba? Débora frunció el ceño y meneó la cabeza. En este momento sin rumbo fijo, y Doug le pisa los talones. ¿A dónde crees que nos conducirá? Débora sacudió la cabeza y adelantó a un viejo Cadillac lleno de adolescentes vociferantes. Eso da igual, dijo, y subió por la rampa de entrada de la autopista de Palmetto, pisando fuerte el acelerador. Oscar es nuestra única oportunidad. Si intenta abandonar la zona, lo detendremos, pero hasta entonces hemos de pegarnos a él a ver qué pasa. Bien, es una idea increíble, pero ¿qué creemos que va a pasar? No lo sé, Dexter. Pero si sabemos que este tipo será un objetivo tarde o temprano, ¿no? Y ahora, él también lo sabe. E igual está intentando comprobar si alguien le sigue antes de huir. Mierda, dijo y adelantó un viejo camión cargado de cajas de pollos.
El camión debía ir a unos 45 kilómetros por hora. No llevaba luces traseras y 3 hombres iban sentados encima de la carga, agarrando con una mano los sombreros deshilachados y el cargamento con la otra. Débora les dedicó un bocinazo cuando adelantó. No surtió el menor efecto. Los hombres ni siquiera parpadearon. De todos modos, dijo cuando enderezó el volante y aceleró de nuevo. Dogs quiere que estemos en la parte de Miami para apoyarla e impedir que Oscar haga de las suyas. Iremos paralelos a Biscayne. Era sensato. Mientras Oscar estuviera en Miami Beach, no podía escapar en ninguna otra dirección. Si intentaba tomar una carretera elevada o dirigirse al norte hasta el punto más alejado de Halliburton Pool Park y atravesarlo, estaremos allí para detenerlo. A menos que tuviera un helicóptero escondido, le tendríamos acorralado. Dejé que Débora condujera y se dirigió hacia el norte a toda velocidad sin matar a nadie. En el aeropuerto nos desviamos hacia el este por la 836. El tráfico era un poco más intenso en esta zona, y Débora no paraba de cambiar de carril, muy concentrada. Yo me callaba lo que pensaba y ella hacía gala de años de entrenamiento en el tráfico de Miami, ganando lo que equivalía a una carrera de suicidas a máxima velocidad. Atravesamos ilesos el nudo de la I-95 y emboscamos a Biscayne Boulevard. Respiré hondo y expulsé el aire con cautela, mientras Débora se internaba entre el tráfico y conducía a una velocidad normal. La radio gritó una vez y se oyó la voz de Dogs. Morgan, ¿cuál es tu 20? Débora alzó el micrófono y se lo dijo. Biscayne con MacArthur, Causeway. Siguió una breve pausa. Está parado junto al puente levadizo de Bennett Causeway. Cúbralo desde su lado. 10-4, dijo Débora. Suena todo tan oficial cuando dices eso. No pude abstenerme de comentar. ¿Y eso qué significa? Nada, en serio. Me miró con una seria mirada de policía, pero su rostro era aún joven, y por un momento experimenté la sensación de que volvíamos a ser niños sentados en el auto patrulla de Harry y jugando a policías y ladrones. Solo que esta vez tenía que hacer de bueno. Una sensación muy desazonadora. Esto no es un juego, Dexter, dijo porque ella compartía el mismo recuerdo, por supuesto. La vida de Kyle está en juego. Sus facciones adoptaron su cara seria de pez grande cuando prosiguió. Sé que para ti no debe significar nada, pero aprecio a este hombre. Me hace sentir tan... mierda. Vas a casarte y aún no lo pillas. Habíamos llegado al semáforo de la calle 15NE y dobló a la derecha. Lo que estaba del Omni Malley se cernía a la izquierda, y delante de nosotros estaba Venetian Causeway. No soy muy bueno en cuestiones de sentimientos, Debs, dije. Tampoco sé nada de eso del matrimonio. Pero no me gusta verte desdichada, es todo. Débora paró frente al pequeño embarcadero al lado del antiguo edificio Herald y aparcó el auto en cara de Venetian Causeway. Guardó silencio un momento y después expulsó el aire con un silbido. Lo lamento. Eso me pilló desprevenido, pues admito que me había estado preparando para decir algo muy parecido solo para mantener engrasadas las ruedas sociales. Estoy casi seguro de que lo habría verbalizado de una manera algo más inteligente, pero la esencia era la misma. ¿Por qué? No quería. Mira, sé que eres diferente, Dex. Estoy intentando acostumbrarme a ello y... pero sigues siendo mi hermano. Adoptado, dije. Esa es una estupidez y lo sabes. Eres mi hermano. Sé que estás aquí solo por mí. De hecho, esperaba decir por la radio 10-4. Al menos más tarde. Ella resopló. Bien, pórtate como un idiota si quieres. Pero gracias de todos modos. De nada. Levantó la radio. Dogs, ¿qué está haciendo? Dogs contestó al cabo de una breve pausa. Parece que está hablando por el teléfono móvil. Débora frunció el ceño y me miró. Si está huyendo, ¿con quién va a hablar por teléfono? Me encogí de hombros. ¿Podría estar buscando una forma de salir del país o...? Calle. La idea era demasiado estúpida para pensarla. O tendría que haberla borrado de mi cabeza automáticamente, pero seguía allí, dando saltitos en la materia gris y agitando un banderín rojo. ¿Qué? Preguntó Débora. No es posible, es una estupidez, un pensamiento disparatado que no va a ir a ningún sitio. Muy bien, ¿hasta qué punto disparatado? Bueno, y si... Ya te he dicho que era una estupidez. Es mucho más estúpido dar largas de esta manera, dijo Debs. ¿Cuál es la idea? Bueno, ¿y si Oscar está llamando al buen doctor para llegar a un trato? Dije. Yo tenía razón, parecía una estupidez. Debs resopló. ¿Qué clase de trato? Bien. Mira, Dogs dice que lleva una bolsa.
Podría contener dinero, bonos al portador, una colección de sellos, no lo sé, pero es muy posible que lleve algo incluso más valioso para nuestro amigo cirujano. ¿Cómo qué? Debes saber dónde se esconden los restantes del miembro del equipo, ¿no? Carajo. ¿Vender a los demás a cambio de su vida? Se mordisqueó el labio y reflexionó. Al cabo de un momento sacudió la cabeza. Eso es bastante inverosímil, dijo. Inverosímil dista mucho de estúpido. Oscar debería saber cómo ponerse en contacto con el doctor. Un agente secreto siempre encuentra una forma de localizar a otro. Hay listas, bases de datos y contactos mutuos. Ya lo sabes, ¿que no viste el caso Bourne? Sí, pero ¿cómo sabemos que Oscar la vio? Solo estoy diciendo que es posible, Debs. Ajá, dijo. Miró por la ventanilla pensativo, después hizo una mueca y sacudió la cabeza. Kyle dijo algo. Que al cabo de un tiempo te olvidas del grupo con el que estuviste. Como en el béisbol cuando eres un agente independiente. Entonces te haces amigos de tipos del otro bando y mierda. No, esa es una estupidez. Mira, sea cual sea el bando de Danko, Oscar podría encontrar una forma de localizarlo. ¿Y qué, carajo? Nosotros no. Guardamos silencio unos minutos. Supongo que Debs estaba pensando en Kyle y preguntándose si la encontraríamos a tiempo. Intenté imaginarme queriendo a Rita de la misma forma y me quedé en blanco. Tal como Deborah había señalado con astucia, estaba comprometido y aún no lo sabía. Y nunca lo haría. Lo que para mí era una bendición. Siempre he pensado que era preferible pensar con mi cerebro que con ciertas arrugadas partes localizadas algo al sur. O sea, en serio, ¿acaso la gente no se ve dando tumbos por ahí, babeante y con el culo al aire, toda ojos llorosos y rodillas débiles? Completamente idiotas por algo que hasta los animales tienen el sentido común de acabar deprisa con el fin de atender a objetivos más sensatos. ¿Como encontrar carne fresca? Bien. Tal como todos aceptamos, no lo pillaba. De modo que miré hacia las luces suaves de las casas que habían al otro lado de la carretera elevada. Había varios edificios de apartamentos cercanos a la cabina de peaje, y unas cuantas casas dispersas casi igual de grandes. Tal vez si ganaba la lotería conseguiría que un agente inmobiliario me enseñara algo con un pequeño sótano, lo bastante grande para que un fotógrafo homicida cupiera justito bajo el suelo. Y mientras pensaba en eso, llegó un suave susurro desde mi voz personal del asiento trasero. Pero no podía hacer nada al respecto, claro está, salvo tal vez aplaudir a la luna que colgaba sobre el agua. Al otro lado de esa misma agua pintada de luna flotó el sonido de una campana, la señal de que el puente levadizo estaba a punto de levantarse. La radio crepitó. «Se está moviendo», dijo Doakes. «Va a cruzar el puente levadizo. Vigílenlo. Un Toyota 4Runner blanco». «Sí, lo veo», dijo Deborah por la radio. «Lo seguimos». El 4x4 blanco atravesó la carretera elevada y salió a la calle 15 justo momentos antes de que el puente se elevara. Al cabo de una breve pausa para dejar que tomara un poco de delantera, Deborah lo siguió. El hombre giró a la derecha en Biscayne Boulevard, y un momento después nosotros lo imitamos. «Se dirige al norte de Biscayne», dijo por la radio. «Recibido. Lo seguiré desde aquí», dijo Doakes. El 4Runner se movía a una velocidad normal entre el tráfico moderado, tan solo unos 8 km por hora más de la velocidad límite, que en Miami se consideraba velocidad de turista, lo bastante lento para justificar un bocinazo de cada uno de los conductores que se le adelantaban. A Oscar no parecía importarle. Obedecía todas las señales de tráfico y no se movía del carril correcto, conduciendo como si no fuera a ningún sitio en particular, y solo estuviera dando un paseo relajante después de cenar. Cuando enfilábamos la carretera elevada a la calle 79, Deborah levantó la radio. «No tiene prisa, va hacia el norte». 10-4, dijo Doakes y Deborah me miró. «Oye, yo no he dicho nada». Me defendí. «Has estado a punto», replicó ella. Continuamos hacia el norte y paramos en 2 semáforos. Deborah había tomado la precaución de mantenerse a varios autos de distancia, algo meritorio en el tráfico de Miami, donde casi todos los autos intentan adelantarse, pasar por encima o a través de todos los demás. Un camión de bomberos pasó con la sirena en dirección contraria, dando bocinazos en los cruces. A juzgar por el efecto que causaban los demás conductores, bien habrían podido ser válidos de ovejas. Hicieron caso omiso de la sirena y se aferraron a sus puestos conquistados con tanto esfuerzo en la saturada cola de tráfico. El hombre que iba al volante del camión, al ser un conductor de Miami, se limitaba a ir cambiando de carril mientras hacía sonar la sirena y la bocina. Dúo para el tráfico. Llegamos a la calle 123, el último lugar donde podías regresar a Miami Beach antes de que la 826 se encontrara en North Miami Beach, y Oscar seguía en dirección al norte.
Deborah se lo comunicó a Doux por radio cuando pasamos por aquel punto. ¿A dónde carajo irá?, masculló Deborah mientras bajaba la radio. A lo mejor solo está dando vueltas. Es una noche muy bonita. ¿Quieres escribir un soneto? En circunstancias normales habría contraatacado con una magnífica réplica para tal vez, debido a la naturaleza emocionante de nuestra percepción. No se me ocurrió nada. De todos modos, Debs tenía aspecto de necesitar una victoria, por pequeña que fuera. Unas manzanas después, Oscar aceleró de repente por el tercer carril y giró a la izquierda, cruzándose en el camino de autos que venían en dirección contraria, lo cual provocó un cierto concierto de airazos bocinazos de los conductores que circulaban en ambas direcciones. Se ha desviado al oeste en la calle 135, informó Deborah Doux. Voy detrás de ustedes, replicó Doux. En Boulevard Crossway. ¿Qué hay en la calle 135? Preguntó Deborah en voz alta. El aeropuerto de Opa, loca, dije, a unos 3 kilómetros en línea recta. Mierda. Doux, el aeropuerto de Opa. Está por aquí. Sí, voy así, dijo y oímos una sirena que conectaba antes de que cortara la comunicación. Hacía mucho tiempo que el aeropuerto de Opa Loca gozaba de popularidad entre la gente que se dedicaba al tráfico de drogas, así como entre el que participaba en operaciones encubiertas. Se trataba de un acuerdo práctico, considerando que, con frecuencia, la línea que separaba a ambas era muy difusa. Era muy posible que Oscar tuviera un pequeño avión esperándolo, preparando todo para sacarle del matute del país y transporte a casi cualquier sitio del Caribe o del Centro o Sudamérica. Conectado con el resto del mundo, por supuesto, aunque dudaba de que se dirigiera a Sudán, o incluso a Beirut. Lo más probable era algún lugar del Caribe. Pero en cualquier caso, ir del país parecía una opción razonable teniendo en cuenta de las circunstancias, y el aeropuerto de Opa Loca era el lugar lógico donde empezar. Oscar iba ahora un poco más deprisa, aunque la calle 135 no era tan ancha ni frecuentada como Biscayne Boulevard. Cruzamos un canal por un pequeño puente y, cuando Oscar llegó al otro lado, aceleró de repente, abriéndose paso en el tráfico. Maldita sea, algo lo ha asustado, dijo Deborah. Nos vio. Aceleró para no rezagarse, manteniendo todavía 2 o 3 autos entre nosotros y la presa. Aunque parecía un poco tonto ahora fingir que no lo seguíamos. Algo le había asustado de verdad porque Oscar conducía como un loco, peligrosamente con riesgo de chocar contra otros autos y subirse a la acera. Y por supuesto, Deborah no iba a perderse aquella especie de competición de mala leche. Se pegó a él adelantado a autos que todavía estaba intentando recuperarse de su encuentro con Oscar. Se desplazó al último carril de la izquierda, lo cual obligó a un Buick antiguo a apartarse. Subirse al bordillo y meterse en el jardín delantero de una casa azul claro, después de romper la valla de tela mecánica. Ver nuestro pequeño auto camuflado habría sido suficiente para que Oscar se comportara así. Era agradable pensarlo y me sentí importante, pero no me lo creí. Hasta el momento había actuado de manera fría y controlada. De haber querido deshacerse de nosotros, habría efectuado un movimiento repentino y difícil como subir por el puente del levadizo cuando se alzó. Entonces, ¿por qué le había entrado el pánico de repente? ¿Solo por hacer algo? Me incliné hacia adelante y miré por el retrovisor lateral. Las letras mayúsculas en la superficie del espejo me revelaron que los objetos estaban más cercanos de lo que aparentaban. Tal como estaban las cosas, este pensamiento era muy deprimente, porque en aquel momento solo parecía un objeto en el espejo. Una furgoneta blanca blanqueada. Y nos estaba siguiendo a nosotros y siguiendo a Oscar, a nuestra misma velocidad, adelantando a bichos raros. Bien, no era una estupidez a fin de cuentas. Alcé la voz para hacerme oír por encima del chirrido de los neumáticos y las bocinas de los demás conductores. Deborah, no quiero distraerte de tus deberes de conductora, pero si tienes un momento, ¿te importaría mirar el retrovisor? ¿Qué carajo quieres decir? Rugió antes de desviar los ojos hacia el espejo. Fue una suerte que estuviéramos en un tramo recto, porque por un segundo casi se olvidó del volante. ¡Mierda! Sí, eso mismo pensé yo, dije. El paso elevado de la I-95 se ensanchaba al otro lado de la carretera que había justo enfrente, y antes de pasar por debajo, Oscar giró violentamente a la derecha, atravesando 3 carriles y se desvió por una calle lateral que corría paralela a la autovía. Deborah blasfemó y dio un volantazo para seguirlo. «Díselo, Doux», ordenó y levanté la radio obediente. «Sargento Doux, no estamos solos». La radio silbó una vez. «¿Qué carajo significa eso?», preguntó Doux, casi como si hubiera oído la respuesta de Deborah y le admirara tanto que se hubiera visto obligado a repetirla. «Acabamos de girar a la derecha por la avenida 6 y nos sigue una furgoneta blanca»,
No hubo respuesta, así que repetí la información. ¿Dije que la furgoneta es blanca? Esta vez tuve la satisfacción de oír el gruñido de Toux. Imbécil. Eso mismo pensábamos nosotros. Dejen pasar la furgoneta y péguense a ella. No me jodas, masculló Débora con los dientes apretados y luego dijo algo mucho peor. Yo estuve tentado en decir algo similar porque cuando Toux apagó la radio, Oscar subió por la rampa de comunicación con la I-95 seguido de nosotros, y en el último segundo giró en redondo y volvió a la avenida 6. El 4Runner rebotó cuando tocó la carretera y osciló hacia la derecha un momento, y después aceleró y se estabilizó. Débora pisó el freno y dimos media vuelta. La furgoneta blanca nos llevaba ventaja. Bajó por la pendiente y redujo distancias con el 4Runner. Al cabo de medio segundo, Débora lo seguía en la calle. La calle lateral era estrecha, con una hilera de casas a la derecha y un terraplén alto de cemento pintado de amarillo a la izquierda, con la I-95 arriba. Recorrimos varias manzanas, cada vez más deprisa. Una diminuta pareja de ancianos cogidos de las manos se detuvo en la acera a contemplar nuestro extraño desfile. Tal vez fueron imaginaciones mías, pero me dio la impresión de que aleteaban a causa del viento levantado por el auto de Oscar y la furgoneta al pasar. Acortamos distancias un poco y la furgoneta blanca se acercó aún más al 4Runner, pero Oscar aceleró. Se saltó un stop y tuvimos que adelantar a un camión de mudanzas que estaba dando vueltas en círculo para intentar esquivar el 4Runner y la furgoneta. El camión se tambaleó al girar y se estrelló contra una boca de incendios, pero Deb se apretó la mandíbula. Esquivó al camión y atravesó el cruce sin hacer caso a los bocinazos y la fuente de agua que brotaba de la boca de incendios destrozada, y acortó distancias de nuevo en la siguiente manzana. Varias manzanas delante de Oscar vi el semáforo en rojo de un cruce con una calle ancha. Incluso desde esta distancia podía distinguir un continuo torrente de tráfico que atravesaba el cruce. Nadie vive eternamente, por supuesto, pero si me hubiera dejado votar, no habría elegido morir de esta manera. De repente ver la tele con Rita se me antojó muchísimo más atractivo. Intenté pensar en una forma educada y muy convincente de persuadir a Débora de que parara y oliera las rosas un momento. Pero justo cuando más lo necesitaba, mi poderoso cerebro se desconectó. Y antes de que pudiera activarlo de nuevo, Oscar se estaba acercando al semáforo. Es muy posible que Oscar hubiera ido a la iglesia aquella semana, porque el semáforo se puso en verde cuando atravesó como un cohete el cruce. La furgoneta blanca le pisaba los talones. Tuvo que frenar para no empotrarse contra un pequeño auto azul que intentaba saltarse el semáforo. Y después llegó a nuestro turno, con el semáforo completamente en verde. Adelantamos a la furgoneta y casi lo conseguimos, pero al fin y al cabo estábamos en Miami, y un camión hormigonera se saltó el rojo detrás del auto azul, justo delante de nosotros. Nos estrellamos contra el bordillo con las ruedas de la izquierda encima del acero un momento, antes de volver a la carretera de nuevo. Muy bonito, dije cuando Débora aceleró de nuevo. Es muy posible que se hubiera tomado el tiempo de darme las gracias por el cumplido, si la furgoneta blanca no hubiera decidido aprovecharse de nuestra breve disminución de velocidad para colocarse a nuestro lado y embestirnos. El extremo posterior de nuestro auto se torció a la izquierda, pero Débora lo enderezó de nuevo. La furgoneta nos embistió con renovados bríos, justo detrás de mi puerta, y cuando me aparté, la puerta se abrió. Nuestro auto viró bruscamente y Débora frenó. Tal vez no fue la mejor estrategia porque la furgoneta aceleró en el mismo momento, y esta vez golpeó mi puerta con tal fuerza que la arrancó de cuajo. Se estrelló cerca de la rueda trasera de la furgoneta, y salió girando como una rueda deforme, levantando chispas. Vi que la furgoneta oscilaba un poco, y oí el estallido de un neumático al reventarse. Entonces la muralla blanca se estrelló contra nosotros una vez más. Nuestro auto experimentó una violenta sacudida. Dio un bandazo a la izquierda, se subió al bordillo y atravesó la valla de la tela metálica que separaba la carretera lateral de la rama que descendía desde la Interestatal 95. Dimos vueltas como si los neumáticos fueran de mantequilla. Débora luchaba con el volante enseñando los dientes, y casi conseguimos pegarnos a la rampa. Pero yo no había ido a la iglesia aquella semana, y cuando nuestras dos ruedas delanteras golpearon el bordillo del otro lado de la rampa, un enorme 4x4 rojo se incrustó en nuestro parachoques posterior. Saltamos sobre la zona herbosa del cruce de la autovía que rodeaba un estanque de buen tamaño. Solo tuve un momento para observar que la hierba podada parecía cambiar de sitio con el cielo nocturno. Entonces, el auto rebotó con fuerza y el airbag del asiento del pasajero me estalló en la cara. Fue como si me hubiera enrarzado en una pelea de almohadas con Mike Tyson. Aún estaba aturdido cuando el auto dio una voltereta. Se precipitó en el estanque y empezó a llenarse de agua.